Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar otra vez conmigo. Yo de verdad estoy muy contenta y agradecida de que de verdad se queden conmigo otra vez a platicar un ratito, de que estén apoyando tanto al canal. De verdad vamos creciendo mucho y se los agradezco mucho, porque bueno, sin ustedes, pues esto no sería lo que es. Así que, pues muchas gracias. Mi nombre es Karina, esto es Los Aromas de la Catrina y el día de hoy vamos a estar hablando de verdad de una casa de inspiración que a mí ya también ya me está robando el corazón y me emociona mucho cada que veo su catálogo y cada que veo digo tengo que pedir y es Perfumería Aroma de París. Así que quédense conmigo hasta el final porque vienen muchos perfumitos muy lindos, va a haber de todo, florales, dulces, de todo, ya saben. Así que comenzamos. Pues así es, como les iba diciendo, la verdad es que hice un pedido ahí a Perfumería Aroma de París porque me quedé con muchas ganas de conocer varios perfumes que traen por ahí, muy buenos, muy interesantes, y además su catálogo está muy bien hecho, ya tienen fotos de los perfumitos y eso para que como que los ubiquemos un poquito más. Entonces yo pedí bastantes ahorita para la época de ya de primavera y esto, que tenía muchas ganas de conocer algunos florales que aparte no tienen otras casas de inspiración. Y por eso es que me gusta también mucho entrar a su página con ellos, porque la verdad es que sí me dan gratas sorpresas y de repente veo perfumes que no veo con otros. Entonces, bueno, vamos con el primero, que este es de Ferragamo, de Salvatore Ferragamo, y bueno, no les había presentado sus cajitas la última vez, también están muy monas. Esto es algo que ellos hacen y le ponen ahí como el nombre, no sé si se alcanza a ver, le ponen el nombre del perfume y viene el perfume ahí impreso, no es que esté pegada a la hoja ni mucho menos, no, está ahí y la verdad es que está muy bien. Y bueno, estos son de 30 mililitros. La mayoría, todos menos uno, está al 42%, pero la mayoría están al porcentaje normal y me han servido bastante bien. Les digo que este es Amo Flowerful de Salvatore Ferragamo y es un perfume bastante floralito. Es primo del Amo de Salvatore Ferragamo, solo que el otro es un poquito más dulce y este sí es un poco más floral cítrico, un poquitito frutal y me gustó mucho. No se parece, trae solo un poquito la línea del Amo Ferragamo del anterior, pero lo siento bastante distinto. Sí lo siento un poquito más cítrico, mucho más fresco y es un perfume muy bello. Me gustó mucho. Me conquistó el corazón, la verdad. Bueno, a mi parte ya les había dicho que me gusta mucho la línea de Salvatore Ferragamo. Y esta no fue una decepción. Trae en la salida Campari, lo sigue trayendo. El Amo tradicional también lo trae. Trae Yasu y grosellas negras. Y yo creo que debe ser ese Yasu, que es lo que les digo que lo siento bastante cítrico. Pero hay un cítrico, como con una cascarita muy verde, muy amarillita, se le siente. Está lindo. Y en el corazón trae peonía, flor de ciruelo, jazmín. Se le siente mucho más la peonía que el jazmín. Y se va conjugando perfectamente con esta frutita del yatsu, muy rica. Y en la base trae orquídea de vainilla, almizcle y notas amaderadas. No lo siento yo que termine muy amaderado. Sí le da un poquitito de cuerpo a estas notas amaderadas, pero no es un perfume muy amaderado. Casi siempre se mantiene muy cítrico, floral, frutal. La verdad es que a mí me gustó, es un floral frutal del 2019. Y pues bueno, si tienen oportunidad también lo trae Perfumería Aroma de París y está muy bien. Me sirvió mucho al porcentaje que lo pedí. Da muy buen rendimiento de unas 4 horas, 5 sin problema. Así que este fue otro de los que me encantaron y pues se los dejamos por aquí. Y vámonos con el siguiente perfume. Este sí está a la concentración del 40%, me parece que lo tienen ellos. Y este es Sexy Sunset de Michael Kors. Y hoy también es otra chulada de perfume. También este es un floral del 2015, pero se siente también un poquito frutal. Yo diría que hasta es un floral frutal. Pero son de esos que te dejan huella, ¿eh? O sea,
casi todo el día. Este sí me duró más de 6 horas porque está al 40% y uff, sí potencializa bastante bien sus aromas, Perfumería Aroma de París, ya en este punto. Se sienten mucho más intensos, más penetrados en la piel. Les comento, a mí no tienen nada de aroma fijador. Traen, como yo les digo, la bestia muy bien domada. Y trae en la salida flor de loto, fresia, pera y sirope de grosellas negras. Sí es un perfume dulce, pero no es muy dulce. Pero bueno, es que ya que les digo yo ya a veces ya los dulces ya no los siento tan dulces. Yo no lo percibo tan dulce, pero es un perfume distinto, de los florales muy distintos, porque sí tiene como que un dejo ahí de elegancia, o sea, no pasas desapercibida con él. El corazón trae peonía, jazmín de sambac, rosa, magnolia y gardenia. Yo principalmente le siento mucho la gardenia, no le siento la peonía un poquito, la rosa muy baja, pero predominantemente siempre le estoy sintiendo pues las frutas también, ¿eh? La fruta ahí está siempre muy presente. En la base trae almizcle, ambreta, vainilla, sándalo y cedro. Y este sí termina un poquitito con mucho más cuerpo, y es lo que les digo que yo creo que lo hace sentir muy elegante. Y también esta es una gran opción de perfumería de París. Y pues se los dejo por aquí. También me encantó, me gustó muchísimo. Creo que no hubo uno que yo dijera, híjole, no. Y vámonos con el otro perfume. Híjole, yo traía muchas ganas de conocerlo porque cuando yo lo pedí, yo ya tengo con ellos como 3 semanas. Cuando yo lo pedí no lo tenía en ninguna casa de inspiraciones. Y este es de Jean Paul Gaultier y es So Scandal. Y bueno, aquí está la cajita. Y tenía yo una curiosidad, yo ya lo conocía en algún departamental y había pasado, y había tenido la oportunidad de percibirlo y me gustó porque es como que sigue trayendo la línea de Jean Paul Gaultier, que ya saben que es esa flor de azar de naranjo con un poquito de miel y dulzón, pero esta ya le cambia porque trae frambuesa y sí se siente distinto. Trae frambuesa y leche en la salida. Con este perfume es un perfume muy lindo, ¿eh? Para las que quieran de verdad usar algo de Jean Paul Gaultier y no quieran esa miel tan arriba y esos dulzores tan arriba, aparte yo creo que está perfecto ahorita para la temporada de primavera-verano. Esta es muy buena, esta es una muy buena opción de ellos. Les digo que cuando yo lo pedí no lo tenía ninguna casa de inspiraciones, no lo había visto con ninguna y creo yo que no la manejaban. Y es un gran acierto que lo tengan porque es un perfume muy distinto de Jean Paul Gaultier, me encantó. En la salida les comento que trae, no es que maneje salidas, sino las tiene como muy combinadas todas las notas. Tiene frambuesa, nardos, leche, flor de azahar de naranjo, jazmín de sambac. Y predominantemente lleva mucha flor de azahar del naranjo, que es lo que, pues bueno, maneja mucho esta línea de Jean Paul Gaultier. Pero sí se le siente esa frambuesa, siempre está ahí. Y es lo que a mí me gustó mucho del perfume, que salía un poquito de lo que esta línea y esta casa maneja. En mi piel me pasó algo extraño, en mi piel sí lo sentí un poquito lactónico por lo de la leche, pero la verdad es que ya cuando lo usé yo percibía mucho siempre la flor de azahar en el naranjo y la frambuesa ahí. Y es un gran perfume también. Está, no sé si lo manejan al 30 o al 33% sus concentraciones, pero está muy bien. A mí me duró, también arriba de 5 horas, lo percibía y me percibían y está muy lindo. Se los recomiendo. Es más, yo hasta de repente yo creo que se podría usar un poquito ya en otoño e invierno, a lo mejor sí está entrando porque sí sigue siendo un perfume fuerte. Yo lo sentí y pues bueno, por aquí se los dejo. Vámonos con el otro perfume. Uy, este también. Solo lo conseguía con ellos, ¿eh? Este sí no lo he visto con ninguna otra casa de inspiraciones. Y este es In Love With You, Freeze, de Emporio Armani. Y también es un gran perfume. Yo la verdad es que yo ya lo había olido también en Suburbia, me parece alguna vez pasé y lo tenían. Y es un perfume raro, es como de la línea de, quiere ser un poco como la línea de Coco Mademoiselle también y es un perfume fuerte, aunque ya cuando va secando ya se empieza a sentir un poquito más,
más tenue y como más bajo, pero en un principio sí está muy, muy potente. Es un ámbar floral del 2020 y en la salida trae cereza, mandarina, bergamota y pera. Se le siente la pera por ahí, la cereza yo la siento muy, muy baja, me hubiera gustado sentirlo más y creo que en el original sí se siente un poquito más la cereza en esa salida. Y este perfume yo lo sentí en la salida, a lo mejor que no se parecía mucho, o sea, no le daba tanto en la salida al original, pero sí en el secado mucho. Es muy, muy parecido, yo creo que un 95%. En el corazón trae peonía, jazmín de Sambac y lirio de los valles. Y esto es lo lindo de este perfume, que en la salida se siente mucho, mucho el pachuli desde un principio, porque si es un perfume pachuloso, yo no creo que sea ahorita, aunque es un frizz, pues no creo que sea ahorita mucho como para esta temporada. Yo lo sentí un poquito pesado, me dio un rendimiento de 6 horas en adelante y está en una concentración normal. Trae almizcle, notas amaderadas y vetiver en la base. Y pues como se podrán dar cuenta, es un perfume con bastante cuerpo y bastante potencia. Pero se empieza a sentir un poquito ya más etéreo al final del perfume, mucho más suave, más lindo. En el principio sí lo sentí un poquito fuerte, dije, wow, sí es como un Coco Mademoiselle más o menos, pero está muy lindo. Este también, si les gustan este tipo de perfumes y les gusta la línea del Coco Mademoiselle y así, este les va a gustar, porque es un gran perfume y este sí yo no lo había visto con ninguna otra casa de inspiraciones. Por eso lo pedí con ellos, porque eran, de verdad, eran perfumes que yo quería conocer y por eso es que los pedí. Vámonos con el otro perfumito, ya casi acabamos. Y este es de Coach, muy, muy lindo. Este se llama Puppy Blossom Coach. Y me encantó también. Este sí fue otro de mis favoritos. Uy, este es trae lichi por ahí también. Y me parece que trae fresa. Pero se le siente en la salida mucho más potente el lichi. Uy, sí, está lindo. Qué lindo está. Muy floral, muy fresco también para esta temporada, de verdad. También está muy, muy lindo. Si tienen oportunidad, pues también chéquenlo. Este es un floral frutal del 2012 y es un gran perfume de Coach. En la salida les digo que trae lichi, fresa, mandarina y trae fresia aparte. Y ahí se siente dulce desde un principio. Desde que lo sprayé se siente así como estas frutitas endulzadas. Y les digo que la fresa a mí me encantan los perfumes, les da un toque muy, muy, muy lindo. Y les digo que desde un principio está muy, muy dulce. El corazón es lirio de los valles, rosa, jazmín de samba, gardenia y nardos. Trae muy marcada la gardenia. Los nardos están muy, muy bajos. La rosa está ahí y esta sí está muy marcada aquí. Sí se siente. Y en la base trae praline, vainilla, notas amaderadas y almizcle. Por eso les decía que desde un principio está este dulzor. Por el praline y la vainilla que trae. Es un gran perfume también que trae por aquí Perfumería Aroma de París. Y pues pásenlo a checar. También está divino. Me encantó para esta temporada. Está diferente dentro de los florales. Y vámonos con el último. Que pues bueno, no es un perfume para primavera, verano. Siento yo, o a lo mejor sí. A lo mejor alguna gente se lo pone, a lo mejor en días que no estén tan calurosos, que estén más templados. Y este es Black Opium Neon. Y me encantó. Y aparte, yo lo vi y dije, ay, un Black Opium Neon, como ¿por qué o qué será? Creo que la idea es que sí sea un poquito más fresco. Y sí se le siente por ahí la nota más afrutada que el Black Opium tradicional. Ay, qué lindo está. Tú sigue trayendo ahí la flor de acero de naranjo muy, muy presente, que es pues lo que básicamente declara mucho este perfume. Se le siente igual. Está dulcecito, como suele ser el Black Opium, pero sí está mucho, mucho más fresco desde un principio. Trae pitaya, mandarina y sidra. Es por eso que les digo que sí se siente mucho más fresco y a lo mejor algunas sí lo podrán usar en esta temporada, que no esté tan caluroso el día. Les puede servir. En el corazón trae flor de azar del naranjo, café, jazmín de Sambac. Jazmín también está ahí siempre como que peleándose.
con la flor de azahar en naranjo, pero pues bueno, se equilibran bastante bien. Y en la base está la vainilla y el almizcle. Y pues también este almizcle lo hace hacer un poquito más fresco y un poquito más limpio. Es mucho menos lactónico que el Black Opium tradicional, mucho menos dulce, pero sigue estando ahí. Y aparte, pues traes algo un poquito más fresco. Si quieres traer Black Opium para primavera, a lo mejor, pues a lo mejor este les puede servir. Sí, sí, cumple el cometido de ser un poquitito más fresco. Yo creo que por eso se llama neón. Y pues bueno, chicas, hasta aquí fue la reseña del día de hoy. Espero que les hayan gustado mucho los perfumes. A mí me encantaron todos, de verdad. Traen muy buena fijación, muy buena estela, la mayoría. Yo los he estado usando y aparte no me he cansado de usarlos. Esto de las cajitas también que traen los nombres, pues, también está fabuloso porque pues ya lo agarras y ya, ¿no? Y te lo sprayas. Y espero que les haya gustado. Si te gustó el canal y te gusta el contenido, te invito a que te suscribas, a que me sigas en mis redes sociales como Los Aromas de la Catrina, tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, pues espero verlas para el siguiente videito. Muchas gracias por estar aquí. Bye.